Daniel Fresco anticipa lo que será el retiro de la camiseta 20 de Manu Ginóbili el próximo 28 de marzo en el duelo entre San Antonio Spurs y Cleveland Cavaliers. Daniel Fresco, el primer biógrafo de Manu Ginóbili, cubrirá para Infobae el evento del próximo 28 de marzo. Tras el partido que disputarán los San Antonio Spurs y los Cleveland Cavaliers en el Ampersand Center, la franquicia texana le rendirá homenaje a uno de sus jugadores más emblemáticos. Retirará el dorsal 20, el mítico número utilizado por el vallense en sus 16 temporadas. Para tomar dimensión de lo que sucederá el próximo jueves, hay que mencionar que la entidad estadounidense solamente realizó este gesto con 8 deportistas: Johnny Moore, 0, Avery Johnson, 6, Bruce Bowen, 12, James Silas, 13, Tim Duncan, 21, Sean Elliott, 32, George Gervin, 44, y David Robinson, 50. La ceremonia será un día especial, emotivo, un poco a su pesar, comentó Fresco. A Manu no le suele gustar ser el centro de la escena, pero esta vez no tendrá escapatoria. Pese a pregonar durante toda su carrera que el equipo está sobre las individualidades, la casa de los Spurs estará colmada para despedir a uno de sus últimos hijos pródigos. Ginóbili, en su paso por San Antonio, disputó 1057 juegos, con un promedio de 13. 3 puntos, 3.8 asistencias, 3.5 rebotes y la 1 y 32 robos. Es el máximo anotador de triples, 1495, y el jugador que más balones robó, 1392, en la historia de la institución. Junto a Tony Parker y Tim Duncan, formó el Big Three más ganador de la NBA, fue 2 veces All-Star, 2005 y 2011, y ganó el premio a el sexto hombre del año en 2008. De la generación dorada estarán Pepe Sánchez, el Puma Montecchia, Fabricio Oberto y Pablo Prigioni, junto a otros ex compañeros de los Spurs estarán presentes, anticipó. También acudirán, en primer lugar, todos sus afectos, su núcleo familiar y varios de sus amigos de Bahía Blanca. Tony Parker iniciará los discursos y luego lo seguirán Tim Duncan y Greg Popovich, entre otros. Daniel Fresco analizó las posibilidades de Manu Ginóbili de ingresar al Salón de la Fama de la NBA. Manu Ginóbili es sinónimo de San Antonio, es historia, es leyenda. Y no solo de San Antonio, también de la NBA, afirmó. El argentino ganó 4 de los 5 anillos que posee el equipo, 2003, 2005, 2007 y 2014. El autor de Manu, el cielo con las manos, luego agregó, podríamos decir que Manu es el alma de San Antonio. Duncan es una figura clave, importantísima, pero no me equivoco si digo que Manu es el alma de San Antonio. Para cerrar, Fresco sostuvo que la inclusión de Ginóbili en el Salón de la Fama es simplemente una cuestión de tiempo. Solo falta un trámite formal. Hay consenso absoluto.
no solo entre los jugadores, la gente de la NBA y la prensa. Ya tiene un lugar reservado. Es un lugar que no muchos llegan. Me lo dijeron todos, concluyó. Más sobre este tema. Se filtraron detalles del homenaje a Manu Ginóbili. Invitados especiales, Galería 3D y cantará una artista argentina. ¿Cuánto cuesta ver el retiro de la camiseta de Manu Ginóbili en los San Antonio Spurs? ¿Cómo nació la obsesión por la perfección? Los primeros años de Manu Ginóbili, contados por su mejor socio, el legado Ginóbili. Los 4 cambios impulsados por Manu que revolucionaron la NBA.